Solemos subestimar el papel de la suerte en nuestras vidas. La suerte determina dónde y cómo nacemos, lo cual en la mayoría de los casos tiene una enorme influencia en el tipo de vida que llevamos. Puedes saber quiénes son tus amigos y si llegas puntual o no. Determina con quién pasarás el resto de tu vida y también puede decidir cuánto tiempo tendrás o no en esta tierra. La mayoría de nosotros nunca realmente entendemos ni apreciamos cuán influyente puede ser la suerte, pero en 1945, un hombre japonés llegaría a apreciar íntimamente el papel que la suerte jugaría en su vida durante el transcurso de 4 días aterradores. Tsutomu Yamaguchi llegaría a conocer los efectos devastadores y brutales de la radiación nuclear, ya que su cuerpo sería ampollado, quemado y desgarrado por 2 bombas nucleares. Y una vez que el polvo se asentó, todavía tuvo la dolorosa experiencia de intentar sobrevivir a los efectos insoportables de la radiación mortal. Este es Japón, una tierra interesante y bulliciosa, llena de rica cultura, historia e inmensa belleza. No es difícil ver por qué la gente describe a Japón como un lugar encantador. La combinación de colores y paisajes le da una cualidad etérea, como el sueño más pacífico y efímero del mundo. Pero hubo un tiempo en que esa belleza y paz se vieron interrumpidas y la vida fue truncada trágica y dolorosamente. Existen muchas historias asombrosas en la historia de la humanidad. Algunas son historias de héroes, otras de villanos. Algunas son edificantes e inspiradoras y otras son bastante desalentadoras. He cubierto algunas de estas historias yo mismo, y una de las historias más fascinantes que he leído involucraba a un hombre japonés y la radiación nuclear. Y aunque podrías pensar que me refiero a la devastadora historia de Hisashi Ohuchi y sus compañeros de trabajo, quienes fueron irradiados y lentamente se descompusieron en vida, en realidad me refiero a la historia que voy a contarte hoy sobre el ingeniero japonés que fue impactado no por una, sino por 2 bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial. Tsutomu Yamaguchi nació en Japón en 1916 durante una época de dificultades económicas por la crisis financiera Showa de los años 1920 y la posterior Gran Depresión. La Gran Depresión afectó fuertemente a Japón, como en otros países. Y en 1930 y 1931, la economía sufrió deflación y una severa contracción de la actividad económica. Sin embargo, se recuperó rápidamente y creció cerca del 5% anual el resto de la década. Mientras se recuperaba, Yamaguchi se hizo ingeniero y trabajó como dibujante en Mitsubishi Heavy Industries, diseñando petroleros, un negocio rentable por la adopción del automóvil moderno. Japón también estaba atravesando un periodo de expansión en todos los sentidos de la palabra, ya que en ese momento el gobierno tanto gastó para salir de la depresión económica como gastó para entrar en guerra con China, lo que resultaría en algunos de los crímenes de guerra más horribles de la historia humana. Pero tal vez hablemos de eso en otra ocasión. Yamaguchi nació y vivió en Nagasaki, que es también donde trabajaba para Mitsubishi. A medida que la economía japonesa crecía rápidamente, se dieron cuenta de la necesidad de más recursos y comenzaron a expandirse hacia el sudeste asiático en un intento de obtener el control de dichos recursos.
Las invasiones al territorio chino y un incidente de bandera falsa, donde Japón saboteó vías férreas y culpó a China, llevaron a que Estados Unidos aprobara la Ley de Control de Exportaciones, imponiendo sanciones económicas a Japón. Estas leyes bloquearon químicos y materiales clave para la industria pesada japonesa, lo que llevó a Japón, ya sin recursos, a atacar Pearl Harbor por desesperación. Cuando la Segunda Guerra Mundial empezó a llegar a su fin, con los líderes de las naciones del eje ya muertos o rendidos, solo Japón seguía resistiendo, pese a haber sido bombardeado hasta quedar en la Edad de Piedra. Esto se debía a que esperaban saber si la Unión Soviética los apoyaría y no querían una rendición incondicional, pues eso implicaba destituir a su emperador. Estaban dispuestos a rendirse si podían mantener al emperador como jefe de Estado. Este video realmente excelente y superbamente investigado sobre el tema, que voy a dejar enlazado en la descripción de abajo si te interesan los detalles de este incidente en particular. El estancamiento entre los japoneses y los aliados y su negativa a rendirse, a pesar de que la mayoría de sus principales ciudades habían quedado reducidas a escombros humeantes, generó mucha tensión política. En Estados Unidos, el nuevo presidente Truman se había frustrado con la resistencia japonesa y tenía una nueva arma secreta, un dispositivo devastador que nunca antes se había visto. Era tan destructiva que sus propios creadores se opusieron a usarla. Los generales que habían planeado el uso táctico de esta arma también se opusieron, creyendo que podría significar que el ejército quedaría prácticamente obsoleto por esta sola bomba, y sería ese aterrador dispositivo el que vaporizaría a 200.000 civiles japoneses y nunca volvería a usarse, pero traumatizaría a Yamaguchi y a su familia. En el verano de 1945, Yamaguchi estaba en medio de un viaje de negocios de 3 meses. Generalmente trabajaba en Nagasaki en verano, pero esta vez le pidieron ir a Hiroshima por trabajo. Al terminar su viaje de negocios el 6 de agosto, cuando iba a irse con 2 colegas, notó en la estación que olvidó su sello de identificación y tuvo que volver a la oficina por él. Mientras Tokio estaba en completa ruina gracias a los repetidos bombardeos diarios de toda la ciudad, curiosamente Hiroshima y Nagasaki permanecían intactas, casi sin tocar. Durante todo el día hubo ataques aéreos repetidos, pero casi no caían bombas en Hiroshima. No me pareció aterrador. Vi un B-29 volando y pensé, oh, ahí hay uno. Cuando era niña solía ver aviones volando por ahí. Por eso realmente nunca había habido una explosión en Hiroshima. Al acercarse a los muelles, el bombardero estadounidense soltó la primera bomba atómica sobre el centro civil de la ciudad, a menos de 2 millas de Yamaguchi. Él describe haber visto un destello cegador en el cielo y luego fue lanzado por los aires. Cuando se detona una bomba nuclear, el peor daño ocurre justo donde cae la bomba. En el punto de detonación, una onda expansiva se propaga desde el centro con fuerza suficiente para destruir la mayoría de los edificios. Esta onda de presión se mueve a más de 900 millas por hora y hay aproximadamente 50 libras por pulgada cuadrada de presión. Los edificios se destruyen con solo 5 libras por pulgada cuadrada. Cualquiera que quede atrapado en esta onda expansiva muere al instante. Tras la onda expansiva,
llega una bola de fuego que arde a 100 millones de grados Celsius, similar a la temperatura del centro del Sol. Esta bola de fuego crece rápidamente como un globo que se infla y envuelve todo lo que encuentra a su paso hasta alcanzar aproximadamente 365 metros de diámetro. Quien quede atrapado en esa bola de fuego se convierte instantáneamente en cenizas. Conforme la onda expansiva y la bola de fuego se alejan del punto de detonación, pierden energía y su poder destructivo disminuye. La onda expansiva aún causará tímpanos reventados y también hará que tus pulmones estallen espontáneamente. El calor provocará quemaduras de alto grado por todo tu cuerpo y la materia seca como papel, hojas y tela se encenderá espontáneamente, incluyendo tu ropa, por lo que la mayoría de las víctimas están desnudas, ya que la ropa literalmente se carbonizó y se desprendió de sus cuerpos. A 2 millas del epicentro, la onda expansiva inicial y la bola de fuego se han debilitado hasta el punto en que causarán poco daño. Sin embargo, puedes sufrir un destino mucho peor por la radiación que dejó la explosión. La radiación causa daños graves al cuerpo humano. Las imágenes que se están mostrando en este momento, desafortunadamente, solo están disponibles en el video sin censura que puedes encontrar en Patreon o como miembro del canal, porque YouTube realmente no me permite poner estas imágenes en un video público debido a lo gráficas que son. Recibirás quemaduras por radiación. Dependiendo de cuánta radiación absorbas, también destruirá la capacidad de tu cuerpo para crear nuevas células y comenzarás a descomponerte lentamente mientras sigues vivo. Tu cuerpo no podrá retener líquidos, ningún medicamento o analgésico funcionará y tendrás una muerte lenta y extremadamente dolorosa que solo puedo describir como la peor tortura imaginable. Suponiendo que no absorbas tanta radiación, entonces tendrás un riesgo mucho mayor de todos los tipos de cáncer, cataratas, vómitos, diarrea, disminución de los glóbulos blancos y de la producción de médula ósea, lo que hará que incluso enfermedades menores sean fatales. Debido a los efectos de la radiación en el ácido desoxirribonucleico, también es muy probable que transmitas varios trastornos genéticos y enfermedades a tus hijos. Porciones sustanciales. Los principales centros industriales de Japón han sido reducidos a escombros en una serie de ataques incendiarios sin precedentes. Lo que ya le pasó a Tokio, le pasará a cada ciudad japonesa, cuyas industrias alimentan la maquinaria de guerra japonesa. Si los japoneses insisten en continuar la resistencia más allá de lo razonable, su país sufrirá la misma destrucción que Alemania. Después de 43 segundos, desapareció en un destello tan intensamente blanco que cegó temporalmente a las personas que lo vieron. Luego, una enorme ola de oscuridad recorrió el edificio, rompiendo ventanas y levantando a las personas del suelo para arrojarlas al piso. Las personas se levantaron, vieron lo que parecía ser una enorme nube formándose sobre ellos en el cielo, elevándose desde el suelo. Pero esto no era solo una nube. Era una columna de fuego abrasador que llegaba a cientos de pies, con la bola expandiéndose en la base. La bola aumentó rápidamente de tamaño, quemando, ampollando y vaporizando todo y a todos en su camino. $150,000 personas fueron incineradas en un horrible destello de calor. Solo 10,000 de ellos eran personal militar, lo que incluía a 10 prisioneros de guerra estadounidenses que Truman sacrificó en el altar de su demostración. A pesar de las palabras de Truman sobre lanzar bombas en objetivos militares, la bomba no fue lanzada sobre la base militar cercana. No cayó sobre los muelles donde podían haberse hecho armas de guerra. Fue lanzada en el centro de la población civil.
Como la mayoría de los hombres estaban sirviendo en el ejército, la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Los sobrevivientes cuentan historias de cosas horribles que tuvieron que ver y soportar. Cuando yo me levanté, me sorprendió ver que no había nadie allí, en donde se suponía que no debía haber nadie. Dentro de una gran cueva había personas con los ojos caídos y colgando sobre la nariz. Había personas con quemaduras dobles o triples. Personas que parecían derretidas, personas vestidas de negro, personas con el cuerpo arrugado y personas con las manos levantadas diciendo, por favor, ayúdame. Había muchas personas que decían eso. Personas sin manos, personas con las piernas volando, personas con el estómago reventado y los órganos saliéndose, personas con la cabeza rota y las células cerebrales saliéndose. No hay cabeza de bebé, no tienen cabeza de bebé. A quien cuidaba ya no está. Ya no está. Me sorprendió mucho. Me dijeron que moviera un poco las piernas, pero no podía moverlas porque el agua estaba muy fría. A los 10 años no podía moverme, pero después logré mover las piernas. En la instalación había bebés pequeños. Y luego, Así que algunos de ellos murieron de inmediato. Mi hermana menor estaba junto a mí y ella estaba desesperada. Ella dijo. Ella dijo, escuché la voz de mi padre desde adentro diciendo, haz algo, pero no escuché la voz de mi hija mayor en absoluto. Ella ya no estaba herida. Ella ya estaba muerta. Una columna la aplastó y mi hija mayor murió. El ataúd de mi hermano menor estaba atorado en la puerta principal. El cuerpo está fuera de las llamas. Podía escuchar el llanto de mi hermano menor. Lo podía escuchar claramente. La de Hiroshima. Todo estaba en llamas, sin forma de escapar de Kawashika. Hacía calor, así que me cubrí la cabeza con agua. Todo lo que vi fueron los cadáveres flotando. Los afortunados fueron incinerados de inmediato en montones carbonizados de ceniza con forma de cuerpos humanos. El calor de las bombas fue tan intenso que no solo vaporizó de inmediato a todo ser vivo dentro de 1600 metros, sino que el calor abrasador blanqueó las estructuras y el suelo, dejando sombras inquietantes de lo que solían ser personas vivas, grabadas permanentemente en la tierra calcinada. En los días siguientes, niños huérfanos con la piel desgarrada deambulaban por la tierra devastada buscando comida y refugio. En su búsqueda se topaban con los cuerpos de sus madres, sus hermanos y hermanas. Sus restos carbonizados no tenían ojos. El calor de la explosión vaporizó sus globos oculares y quedaron huecos ennegrecidos. Los servicios de emergencia batallaban para identificar a las víctimas, pues ya no tenían rasgos faciales. Semanas tras las lesiones iniciales, la gente empezó a enfermar gravemente. Se les caía el cabello y los dientes, la piel se les volvía morada y se les hinchaba, y tenían vómitos y diarrea incontrolables. Los doctores estaban confundidos. Era una enfermedad nunca antes vista. Nadie la había visto antes. No sabían que la radiación había hecho que la comida fuera incomible y el agua imbebible. Cada bocado de comida o sorbo de agua enviaba radiación mortal a través de sus cuerpos y comenzaba a descomponerlos desde adentro hacia afuera mientras aún estaban vivos. Al recuperar el sentido y levantarse, Yamaguchi notó que estaba sordo de un oído. La explosión le rompió el tímpano. También tenía quemaduras de radiación intensas en todo el lado izquierdo de su cuerpo. Se arrastró hasta un refugio cercano y se desmayó.
Al despertar, salió del refugio para buscar a sus dos colegas que seguían en Hiroshima. Ellos también habían sobrevivido a la bomba y los tres observaron los enormes escombros donde Hiroshima se encontraba apenas un día antes. Ninguno había presenciado antes la desaparición de una ciudad en un destello de luz. Pasaron la noche en un refugio antiaéreo y al día siguiente volvieron a Nagasaki. En Nagasaki, Yamaguchi fue tratado por quemaduras y vendado. Desafortunadamente, no pudieron hacer nada por su tímpano. Estaría permanentemente sordo de un oído por el resto de su vida. Luego regresó al trabajo y le contó la historia a su jefe, quien sinceramente no le creyó cuando Yamaguchi le dijo que Hiroshima había sido destruida por una sola bomba. Justo cuando Yamaguchi estaba describiendo la detonación de la bomba a su jefe, de repente hubo un destello blanco intenso y duradero, exactamente como el que Yamaguchi estaba describiendo. En 2 días, Yamaguchi fue víctima 2 veces de una bomba atómica. Su lugar de trabajo estaba lo bastante lejos de la detonación para que la onda y la bola de fuego causaran poco daño, así que todos sobrevivieron, aunque la onda de choque le arrancó todas las vendas. Al inicio pensé que solo tenía las quemaduras de las explosiones y ningún otro efecto negativo. Nadie había visto antes esta arma, y no tenían idea de sus horribles efectos. Poco después, Yamaguchi comenzó a vomitar y tuvo fiebre durante más de una semana. Los estadounidenses justificarían el lanzamiento de armas nucleares sobre poblaciones mayormente civiles. La razón común era que lanzar una bomba salvaba vidas y era el mal menor. Sin embargo, está bien documentado que los japoneses sí querían rendirse. No querían rendirse incondicionalmente, pues eso implicaba destituir al emperador como jefe de Estado. Incluso el pueblo japonés sabía, mucho antes de que se lanzaran las bombas, que ya habían perdido la guerra. Por mucho que el gobierno dijera que estábamos ganando, la gente empezó a darse cuenta de que Japón estaba a punto de perder. Eso era algo que todos empezaban a sentir poco a poco. Yo pensaba de niño, no hay manera de que ganemos. Por más que lo pensara, sabía que era un tonto. No había nada que pudiera hacer. Si se les hubiera permitido una rendición condicional y mantener al emperador, entonces muy probablemente se habrían rendido de todos modos. También se pone en duda esa idea cuando ves dónde se lanzaron las bombas. Hiroshima sí tenía una base militar ahí, eso es cierto. Pero esa base no era el objetivo de la bomba, sino el centro civil de la población. En realidad, el hecho de que hubiera una base militar ahí le dio a Truman la excusa para afirmar que era un objetivo militar. Hiroshima y Nagasaki fueron seleccionadas porque, a diferencia de Tokio, ya destruida, aún tenían muchos civiles y edificios. Se esperaba que, al ver el poder de la bomba estadounidense, los japoneses presionaran a su gobierno para rendirse. Y lanzar la bomba sobre edificios ya devastados y ciudades vacías no causaría el mismo impacto psicológico que ver desaparecer una ciudad entera y a 100,000 personas en un instante. Finalmente, si realmente creían que lanzar armas nucleares salva vidas, ¿por qué nunca se volvieron a usar? Desde entonces, Estados Unidos ha estado en muchas guerras desastrosas en las que se han perdido cientos de miles de vidas estadounidenses. Vietnam, Corea, 2 guerras en Irak, 2 guerras en Afganistán, con un total combinado de muertes de más de 100,000 vidas. ¿Por qué no volvieron a lanzar armas nucleares? Seguramente, si lo que dicen es cierto sobre que es una medida que salva vidas, que termina las guerras rápidamente y salva vidas, si hubieran lanzado la bomba, habrían salvado 100,000 vidas. La respuesta es que saben que fue moralmente incorrecto y que mató a muchas más personas de las que salvó, además de causar daños generacionales al pueblo de Japón debido a los efectos de la radiación.
Poco después, empezó a llover tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Pero en lugar de ser clara como el agua, era negra. La explosión inicial lanzó millones de partículas al cielo, formando ceniza atómica que luego cayó como lluvia sobre las personas. Y para suerte de estas personas, esta lluvia negra también era radiactiva y los expuso a todos a dosis moderadas y altas de radiación ionizante. Este polvo radiactivo puede permanecer ahí durante mucho tiempo. Parte de la precipitación radiactiva de las pruebas nucleares de los años 1950 aún se detecta en la atmósfera. Esta lluvia negra cayó sobre Yamaguchi y su esposa e hijo. Y aunque no experimentaron efectos graves en la salud por los bombardeos durante un par de años, su hija sí mencionó que su padre usó vendajes durante la mayor parte de su infancia, hasta que ella tenía unos 12 años, lo que significa que usó vendajes por casi una década. Tal era la gravedad de sus quemaduras. Más tarde, se volvió un opositor abierto a las armas nucleares y promovió que el mundo dejara la carrera armamentista, diciendo que Japón ya había sufrido el terror y la indignidad de estas armas y que nadie más debía experimentarlo. Con el tiempo, la familia sufrió enfermedades recurrentes y tanto Yamaguchi como su esposa desarrollaron cataratas. Yamaguchi también contrajo leucemia aguda que no lo mató y cáncer de estómago. Su esposa tuvo cáncer renal y hepático. Los dos hijos que tuvieron tras los bombardeos sufrieron siempre de bajos glóbulos blancos, por lo que infecciones leves como resfriados o influenza los hospitalizaban por mucho tiempo. Su esposa vivió hasta los 88 años cuando varios cánceres finalmente la vencieron. El propio Yamaguchi, habiendo sobrevivido a 2 bombas atómicas, la radiación nuclear y la leucemia, finalmente murió a los 93 años cuando perdió su batalla contra el cáncer de estómago. Es importante entender cómo se desarrolla la historia y qué podemos hacer para evitar repetirla. El uso de armas nucleares es algo por lo que Estados Unidos nunca se disculpó, y aún hoy muchos estadounidenses, incluso algunos que verán este video, se niegan a aceptar que estuvo mal lanzar esas bombas, argumentando que solo hicieron lo que necesitaban para ganar la guerra, y que las personas que sufrieron por las bombas eran todos objetivos militares. Hago este video para mostrar cuán terribles fueron los hechos y quiénes son las víctimas, esperando que en futuras discusiones la gente use palabras más mesuradas, evite repetir mitos incorrectos y desarrolle empatía hacia las muchas mujeres y niños afectados.